dado un manejo de recursos que tenemos que hacer con mucha eficiencia y transparencia. ¿Sabías que? Los indicadores de gestión miden lo que se propone y lo que se logra con los recursos de la sociedad. Se refiere a un presupuesto basado en resultados que ofrece beneficios tangibles para mejorar el nivel y calidad de vida de una sociedad. A México se le ha considerado como un país con debilidad en las políticas públicas, de acuerdo a la opinión de la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información, María Marván. Por lo tanto, un área de oportunidad representan los indicadores de gestión que a su vez sirven para fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública. Ciertamente los indicadores de gestión, el artículo 6 nos obliga, tanto a nivel federal como a nivel estatal, a empezar a usar indicadores de gestión. México es un país con una gran debilidad en las políticas públicas. No es que no haya gobierno, es que lo que hacen los gobiernos no se mide ni por objetivos ni mucho menos por resultados. Estamos acostumbrados a medir la gestión pública en términos de si el funcionario fue honesto y gastó el dinero en lo que debió de haberlo gastado, o fue deshonesto y se llevó dinero a su casa o obtuvo un provecho propio, cuando en realidad una cuestión fundamental en cualquier país medianamente democrático y medianamente desarrollado es medir si una política pública sirvió o no, y eso solo se puede hacer a través de indicadores. Ahora que Hacienda y toda la reforma que viene alrededor de estar dando realmente presupuesto contra objetivos, tendremos que aprender a desarrollar indicadores. Quiero poner un ejemplo muy claro donde se ve, si el INEA o cualquier institución que tiene por obligación disminuir el analfabetismo, después de 15 años de existir, no puede desaparecer el analfabetismo entre los adultos, quiere decir que hay una política pública que no está funcionando, porque no hay menos adultos analfabetas, ya bien sea en términos cualitativos, en términos absolutos o en términos de porcentaje. Eso me diría los indicadores de gestión. Si después de 10 años de una política pública, realmente hoy tengo menos adultos analfabetas o tengo más. Tengo menos niños con polio o más niños con polio. No es cuestión de si se robaron o no el dinero, sino si la forma en la que está diseñada la política pública es eficiente para lograr el objetivo que se traza. Por todo lo que hemos conocido en voz de los especialistas en este programa, podemos concluir que los llamados indicadores de gestión tienen una gran utilidad para los ciudadanos, ya que se convierten en herramientas para que los organismos públicos mejoren su desempeño. Así lo manifiesta Jorge Bustillos, comisionado ciudadano del InfoDF. Es un tema nuevo que se incorpora en el artículo 6 constitucional como una obligación de las instancias gubernamentales de generar indicadores de su gestión. ¿Qué quiere decir? Deben de generar elementos informativos que le permitan a la gente saber cómo se está cumpliendo con su enmienda, con lo que se les ha asignado como tarea, ¿sí? Quieren saber si el combate a la pobreza está progresando, ¿no? En qué medida y con qué obstáculos está enfrentando. Quieren saber si el programa de becas para los estudiantes de prepa en el Distrito Federal, por decir algo, ha cumplido sus metas, y si los estudiantes están cumpliendo con los criterios de calificación para las becas. Entonces, es importante que todas las instancias de gobierno y en las mismas páginas de internet de estos se generen estos indicadores con ese criterio, un criterio son indicadores informativos para la misma burocracia, ¿sí? Y son indicadores muy técnicos, incomprensibles para la gente. Hoy los indicadores que ya señala la ley, la Constitución en el artículo 6, deben de revestir un carácter más ciudadano, más de instrumentos de información a la gente en forma entendible de cómo está avanzando los diferentes programas y políticas de gobierno. Todos aquellos temas que puedan ser de interés del ciudadano, que se sepa cómo está avanzando, cómo se está utilizando el recurso y si realmente están logrando los objetivos que se propusieron.
¿Sabías que? Los indicadores de gestión describen los bienes que se entregan y a quién, y se usa la metodología de un marco lógico que incluye definición del problema, identificación, análisis y definición de objetivos estratégicos para cumplirlos cabalmente. Información útil. Hace unos días tuvimos oportunidad de asistir a la presentación de esta publicación por una Puebla sin corrupción que realizó el fiscal anticorrupción del Estado de Puebla, Nicolás Vázquez Alonso. Y qué mejor que aquí en Sociedad Transparente tengamos oportunidad de platicar directamente con el autor de esto que sin duda, pues sienta un precedente importante como una aportación para los poblanos en materia de estudios y alcances de un tema que nos preocupa y también que nos ocupa a quienes estamos en el servicio público. ¿De dónde nace el interés y cuál es la esencia de esta publicación, licenciado Nicolás Vázquez Alonso? Gracias, Blanca Lilia. Básicamente, esto es producto de un análisis que hicimos en la Fiscalía recién llegados a ese puesto para detectar qué factor era el que concurría en los países menos corruptos y que era carente en los más corruptos. Y investigamos la cuestión, por ejemplo, religiosa, la ubicación geográfica, el clima, la riqueza del país, la cuestión religiosa, en fin. Todos estos factores influyen efectivamente en los resultados finales, pero el que a nuestro juicio más influye, que tiene un mayor peso en este porcentaje, es la educación. Detectamos que efectivamente los países con mejor educación eran los países que tenían menos niveles de corrupción. Y viceversa, en los países con menor educación eran los que tenían mayor índice de corrupción. Entonces empezamos a hacer ahí otro análisis de la educación en México, porque en México hay una educación, está la educación consagrada en nuestra Constitución, obligatoria, gratuita. Entonces, ¿por qué no estaba funcionando? Algo no estaba funcionando. Y nos percatamos que la educación y la instrucción son dos conceptos distintos, y en México lo que tenemos es instrucción, pero insisto, a mi juicio lo que no tenemos es educación. ¿Por qué? Porque para que haya educación, la educación implica forzosamente la formación integral del individuo, y esto se logra no solo con materias científicas como la geografía, la historia, la química, las matemáticas, sino también con la inclusión de valores fundamentales, los valores universales del ser humano, y eso combinado con la instrucción genera una educación de calidad, una educación integral, que es lo que refleja ciudadanos virtuosos, porque entonces ellos no transgreden la ley por convencimiento, no por miedo a una sanción, que es como estamos ahorita. La Fiscalía fue creada para que los ciudadanos tengan una figura, una oficina, una institución en donde presentar sus quejas por posibles actos de corrupción. Sin embargo, los ciudadanos no se acercan a esta oficina a presentar sus quejas, que es otra de las causas que nos hizo preguntar, bueno, ¿por qué no se acercan a nosotros? Y es también por falta de educación, porque no existe la cultura de la queja, porque no existe la cultura de la denuncia, porque existe la coparticipación en los actos de corrupción, o también por falta de confianza en las instituciones, por la excesiva tramitología que existe, por miedo tal vez a las represalias que pudiesen haber, y todo esto conjugado pues da el resultado de que el ciudadano no confía en sus instituciones, no confía en su gobierno y no presenta las quejas y no presenta sus denuncias por actos de corrupción, y entonces al no poder nosotros combatirla directamente tenemos que llevar a cabo acciones generalizadas que bien sirven solo para amedrentar o para persuadir al funcionario a que no realice actos de corrupción. Pero la educación, y sobre todo tomando el tema de los valores, a mi juicio, es lo que nos va a dar, aunque no sea de forma inmediata, pero nos va a dar el resultado que todos queremos, que es de lograr que las prácticas irregulares, la cultura de la ilegalidad, se erradique, no por miedo a la sanción o al escándalo público, por ejemplo, sino porque estoy convencido de que así debe de ser, desde mi educación. Y esta pues debe de empezar desde la familia, la educación básica, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Además, bueno, pues hoy estos niños,